Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo. Y nada, estamos viendo una planta de aguacate que está afectada. Algo le pasa a esta planta. Ahí estamos viendo también un bancal que tengo con verduras. Esta planta no la tengo bien cuidada, por eso grabé también el bancal con las verduras. No, prácticamente no la abono. Coge el abono que le pongo a las verduras. Y yo ya sé que tiene raíces, que la he visto cuando ha arrancado hierba, que va ahí a ese bancal que tengo ahí con esa verdura, esos pimientos, esa lechuga, esas calabazas, bueno, cositas que tengo ahí. Y claro, a esta planta, sinceramente no debería de estar aquí, no debería estar aquí, estaba sembrada hace tiempo, la dejé, va creciendo muy lentamente, no le pongo abono, pero bueno, ahí va. Y a veces le dejo, tiene hasta algún aguacate y todo. Eh, la utilizo para comer. Mm, y nada, ahí estamos viendo, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que comparte los vídeos, es de gran ayuda, animo a la gente a que ayude a este canal compartiendo los vídeos y también los que dan like, los que dejan comentarios. A veces no puedo responder los comentarios, pero bueno, intento siempre responder los comentarios. Y también decir que nada, que hago consultas personalizadas. Hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos, un número de teléfono, me podéis hablar por ahí por WhatsApp. Hago consultas personalizadas para si la gente quiere alguna consulta conmigo, no es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Y también tengo un curso que va muy relacionado con este vídeo, un curso de identificación de carencias nutricionales. A esta planta lo que le falta es, le faltarán más nutrientes, pero en esencial le falta un nutriente. Y ahí vemos una deficiencia. Pueden ser varias cosas, pero ahí estamos viendo una deficiencia de un nutriente. En el curso este que yo tengo, me podéis preguntar por ahí por WhatsApp, el precio. Vemos todas las deficiencias de todos los nutrientes de la planta de aguacate, ¿vale? Así que por eso lo quería decir. ¿Qué le pasa a esta planta? Esta planta pueden ser dos cosas. Vemos que lo que le pasa a la planta es que tiene la punta de las hojas, están quemadas, están necrosadas. Esto porque, primero, deficiencia de potasio. Segundo, quemazón por sales. La segunda la descartamos porque yo sé con el agua que estoy regando. Entonces, ¿qué es lo que es? Pues una deficiencia de potasio. Esta planta ya tiene, aunque tiene un tamaño muy pequeño, tiene varios años, tiene por lo menos 8 años, pero como digo, esta planta que sí, tiene un par de goteos, tiene un fisco de riego de goteo, se alimenta un poco del agua cuando riego de tal, los nutrientes. El bancal también lo tengo así semi ecológico, que a veces le pongo un poquito de abono químico, pero normalmente con estiércol y humus de lombriz y va bien, para la verdura va genial. Pero claro, a una planta de aguacate, cuando ya entra en fase de producción, que es a partir del tercer, cuarto año, ya las plantas de aguacate, el elemento que más va a consumir a lo largo del año, que más kilos le tenemos que poner, es el elemento potasio. Ahora no, tampoco nos vayamos a pasar y nos vayamos a volver locos. Estamos hablando de plantas ya, una vez que se vuelven productoras, extraen bastante de este elemento, del elemento potasio de la tierra, porque es una planta que lleva bastante abono de potasa o potasio para el llenado de frutos, para que la planta esté bien. Una vez que la planta ya tiene su edad, a partir de los 3, 4, 5 años, es cuando ya la planta te empieza a requerir cantidades altas de potasio, ¿vale? También va a depender mucho del sitio donde esté sembrada, de la tierra, de todo esto, pero en general una planta, una vez que entra en producción, que ya tiene sus años, requiere cantidades altas de potasio. Es el nutriente que más le tenemos que aplicar, el más cantidad, más que nitrógeno, más que fósforo. Ya sabemos que los elementos primarios son los más que le vamos a tener que aplicar: nitrógeno, fósforo, potasio. Después tenemos los elementos secundarios: calcio, azufre y magnesio, que los aplicamos pero en menos cantidad, o sea, llevaría menos kilos. También se aplican bastante, pero menos cantidad. Y el calcio es muy importante. Ya de ahí también varía lo que es depende del cultivo. Igual el cultivo de naranja no es lo mismo, no requiere lo mismo que el cultivo de aguacate, ¿vale? Es que no todos los cultivos son iguales. Por ejemplo, el cultivo de aguacate requiere también una buena cantidad del elemento calcio. No una exageración, pero lo requiere más
que, por ejemplo, una finca de naranja. Por ejemplo, una finca de naranja, que yo tengo que decir que no soy experto, pero sé que, por ejemplo, las naranjas, limones de cítricos, tienen mucha tendencia a tener clorosis férrica. O sea, que tienen tendencia a tener deficiencia de hierro. ¿Vale? Le hace falta una dosis extra de ese elemento. Entonces, que sepamos que cada cultivo es diferente. No es lo mismo un cultivo de mango que un cultivo, aunque sean frutales, aunque sean árboles frutales. No es lo mismo un cultivo de naranja, un cultivo de mango, un cultivo de aguacate, ¿vale? Tienen sus particularidades. Y aunque la mayoría para el llenado de fruto requiere buena cantidad de potasio, pero el aguacate lo requiere bien. Ahora también digo a mis suscriptores que me están escuchando, no nos vayamos a pasar tampoco volvernos locos porque si aplicamos mucho elemento potasio nos bloquean otros elementos, ¿vale? Y llenamos la tierra de sal. Entonces esto también lo vamos cogiendo sí, como se dice aquí, pero lo vamos aprendiendo a medida del tiempo y también ayudándonos mucho. También, por ejemplo, cuando sepamos, por ejemplo, con el curso este que yo tengo, las deficiencias, todo esto, por eso digo que el curso está bastante bien, pero también podemos, lo que yo siempre digo, deberíamos de hacer cada 2-3 años un análisis de tierra en nuestro cultivo y deberíamos de hacer uno al año de un análisis de hoja para ver cómo están los nutrientes, ¿vale? Porque por si hay algún bloqueo, para dar alguna ayuda foliar, si tienes alguna deficiencia de algún micronutriente. Entonces, con eso nos vamos ayudando y nosotros vamos corrigiendo las dosis. Por ejemplo, aunque aquí se ve claramente que es una deficiencia de potasio porque tiene la punta de las hojas quemadas. Si queréis ver, vuelvo y repito, si queréis aprender a más deficiencias como es la de magnesio, la de calcio, unas son más fáciles estoy diciendo al ojo, en el curso que yo tengo, unas son más fáciles de identificar que otras. También decir que las deficiencias más comunes en el cultivo del aguacate suelen ser también más fáciles de identificar. Las más comunes suelen ser de potasio, de nitrógeno, de fósforo, muy común esta de potasio, porque como estaba diciendo, es un nutriente que la planta de aguacate lo consume en cantidad alta una vez que ya está en producción y mucha gente pues no le da el aporte de potasio que necesita la planta. Entonces es común ver esta deficiencia de punta quemada. Acordémonos, también puede ser eso en mi caso porque sé que el agua con la que yo estoy regando las demás plantas y las demás plantas no tienen esta deficiencia. Y yo sé que yo no le estoy aportando suficientes nutrientes a esta planta porque no me interesa, porque la tengo aquí en una zona que en verdad voy a tener que cortar esta planta. Es una pena, me da pena, pero o la voy podando para tenerla siempre muy muy pequeña o al final tendré que acabar eliminando esta planta porque me va a estorbar, está en un mal sitio. Sembré en un mal sitio y bueno, pero voy cogiendo los aguacates que vayan dando hasta que al final termine por cortarla. Entonces yo sé que estoy regando con un agua que no tiene problema de sales, no tiene problemas, más o menos un agua buena, normal. Y entonces yo sé que normalmente cuando es la punta, si fueran otras cosas como partes de arriba quemadas y partes de abajo no, la deficiencia de potasio es punta de hoja quemada, como estamos viendo aquí. Da igual en la parte de arriba que en la parte de abajo, se ve en toda la planta, ¿vale? Ya si vemos hojas quemadas en diferentes zonas de la planta, de nuestra planta de aguacate, puede ser una quemadura de sol, puede ser otra cosa. Ahora, si lo que estamos viendo es algo así, es o por sales o normalmente va a ser por potasio, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, para no hacer el vídeo muy largo. Si queréis cualquier cosa del curso o algo de eso, me habláis por el WhatsApp. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo. Suscribiros al canal, que aquí siempre estamos dando buena información sobre el cultivo del aguacate. Un saludo.